Bueno, ¿y alcanzaron a ponerse al día? No. Bueno, entonces, va. Muchachos, ayer estuvimos viendo un tema bastante relevante que es el precio y el volumen. En el precio, ¿quién me recuerda que lo que vemos Fuerza. y en el volumen, el interés, ¿sí o qué? Los interesados, ¿sí? Lo asociamos con eso. ¿Sí? El volumen de interesados, el volumen de participantes, ¿quiénes son los que participan? Es lo que nosotros podemos identificar cuando relacionamos el volumen con el tamaño de las velas, teniendo en cuenta que los grandes capitalistas, que son, o los grandes fondos de capitales, que son los que mueven realmente este mercado, son los que generan la fuerza para que este mercado se mueva y son los que nos muestran ese tipo de velas que vemos con, perdón, ese tipo de velas que vemos con gran tamaño. ¿Dónde tengo yo la herramienta de dibujo esta hora? Ah, qué belleza, es que no estoy compartiendo pantalla. Ah, ¿cómo la ves, Truz? Ahí sí. Entonces les decía, este tipo de velas así fuertes, ¿sí? Que son las que generan los estímulos, estos movimientos así tan fuertes, tan prolongados, esto lo hacen solamente ellos, ¿cierto? Ellos son los que pueden mover el mercado con dicha fuerza, porque son los que tienen ese músculo financiero para poderlo lograr. Entonces, les recuerdo que cuando nosotros vemos un volumen de transacciones alto, pero estamos viendo un tamaño de vela pequeño, ¿cierto? O sea, con poca fuerza, eso es una señal de que las instituciones no quieren realmente, en este caso que el precio está subiendo, no quieren subir más el precio. Por el contrario, como esto es un negocio, se hace una excelente oportunidad para generar una venta y la mayor cantidad posible, a un precio lo más caro posible, ¿cierto? ¿Sí? Donde podemos observar el histórico y darnos cuenta que los precios pues se encuentran caros, porque pues por allí se ha mostrado históricamente que vendían, ¿cierto? Cuando ellos venden, pues se genera la fuerza bajista. Cuando ellos compran, se genera la fuerza alcista. ¿Sí? Les recuerdo que nosotros estuvimos viendo tres escenarios, donde no es lo mismo que el precio salga con incremento en volumen de una zona X o Y, ¿cierto? No es lo mismo que el precio salga a que el precio llegue con fuerza, pero no pase esa zona de X o Y, ¿cierto? Con incremento en volumen. Y también vemos un tercer escenario que es cuando lo pasa con fuerza, que aquí es cuando volvemos y hacemos la transición en tres partes, una máximo dos, pilas que en la segunda se puede volver, ¿cierto? Bla, 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 eso ya ustedes lo saben, ¿sí? Entonces, como a grosso modo, eso fue lo que estuvimos viendo ayer y también la relación que hay entre las dos fuerzas al encontrar que cuando la una se debilita, ¿y dónde podemos ver que se debilita? Pues en el rango del cuerpo de la vela, que es la que nos muestra la fuerza, ¿cierto? El rango del cuerpo de la vela. Sin tener en cuenta estas colitas de techo, estas colitas de piso, el rango, aquí podemos ver que el cuerpo se va estrechando, se va debilitando en esta zona de negociación, ¿cierto? De precios, ¿sí? Que no es un precio específico, pero que se encuentra por ahí cercano. Entonces, eso nos debilita, eso hace que se nos muestre que se está debilitando la demanda, por lo tanto la oferta se puede fortalecer, porque la oferta de la demanda es la debilidad de la oferta. Y la debilidad, perdón, la fortaleza de la demanda es la debilidad de la oferta. Y la fortaleza de la oferta es la debilidad de la demanda, ¿cierto? Como son solamente dos fuerzas las que actúan en el mercado, si una se debilita, pues la otra se empieza a fortalecer. Y ahí es cuando pueden entonces, cuando observamos este tipo de escenario, nos puede entrar con fuerza una vela que incluso de un solo movimiento se puede llegar a comer los últimos dos movimientos, ¿sí? Con posibilidad de continuación, como lo hizo en este caso, ¿cierto? O puede que me deje la cola de piso, lo que sea, y se continúe, pero no nos interesa averiguar. En el momento les recuerdo que nosotros estamos viendo
una pérdida de fuerza, y también si lo asociamos con pérdida de interés, es decir, que vemos el volumen cayendo, eso es una señal de que prepares la salida, de que ya prepares la toma de beneficios. Vamos a ver varios ejemplos. Ayer incluso estuvimos viendo uno con este tema, pero vamos a ver varios. Ah, bueno, y algo tan importante también que no se me vaya a olvidar, así rápidamente, es cómo podemos, es que debemos saber dónde estamos parados dentro de la negociación, ¿cierto? Pero cuando no tenemos este referente, como por ejemplo en esta gráfica, fíjense que nosotros no tenemos el referente, no sabemos qué pasó en el pasado en esa zona de precios, ¿cierto? No tenemos idea de cómo se comportaron las grandes instituciones porque no estamos viendo el histórico. Entonces, en esos casos nos apoyamos en que si está en una etapa 2 y me hace una vela grande con incremento en volumen, eso se considera que el precio está llegando y no pasando con fuerza a alguna zona X o Y. Y eso es una señal de buscar la salida, ¿cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, vemos ese caso, entre otros. Pero aquí podemos apreciar cómo el precio va perdiendo fuerza, ¿cierto? Claramente se va que ve que el precio va perdiendo fuerza, pero antes de perder fuerza, fíjense lo que ocurrió. Miren el incremento en volumen, ¿cierto? Y miren que estábamos en una etapa 2, sí, 2, perdón. Estamos en una etapa 2 y el precio llega y me hace una vela grande con incremento en volumen. Ahí es cuando yo les digo, muchachos, si no tienen marcado alguna zona X o Y, no saben dónde están parados dentro de la negociación, pero están viendo esta característica de negociación, consideren eso como un estímulo, ¿sí? Donde aquí ese volumen de transacciones, ¿sí? En su mayoría no es institucional. El que hizo que eso se moviera así fue una pequeña participación por parte de las manos fuertes. El resto es pura gente estimulada queriendo meterse ahí, ¿cierto? Y eso es una señal de que se puede venir un retroceso o posibilidad de cambio de tendencia. En este caso, Marco, hola. una pregunta. ¿Ese Sí. volumen está dado por la cantidad de, sea acciones o sea acciones, o por la cantidad de transacciones que hay en esa acción? ¿Me hago entender? No Sí, lo, por la cantidad de transacciones. o sea, exactamente, porque yo digo, no es lo mismo 1 millón de transacciones de $1 que 1000 de 1000. ¿Sí Sí, me hago entender? O exacto. sea, en dinero es la misma cantidad, pero si tengo una de 1 millón, pues definitivamente es lo mismo, pero tiene mucho, o sea, esa fue la pregunta Tiene que me mayor surgió. peso, claro que sí. Entonces, una de 1 millón no marca volumen, pero 1 millón de $1 sí marca volumen. Claro, claro. Míralo desde ese punto de vista. Entonces, ¿qué te indica eso? Que, hombre, o ¿cómo podemos identificar eso? De que si es una de 1 millón o son, ¿cuántas? 1000, bueno, lo que sea, ¿sí? Entonces, eso ¿cómo lo podemos identificar? Pues sabiendo dónde estamos parados dentro de la negociación. Recuerden, si el precio sale con fuerza, bien, pero si el precio está llegando con fuerza, eso es puro estímulo. Normalmente los que están participando ahí, la mayoría en este volumen de transacciones, como lo podemos ver acá, no son las manos fuertes queriendo subir el precio, ¿sí? Ya eso se considera un estímulo. Ya la gente está estimulada y se da una buena oportunidad para que se empiecen a generar ventas, para que se empiecen a generar ventas. Entonces no te vas a quedar ahí averiguando si sí lo iba a hacer o si no lo iba a hacer, porque si tú observes este comportamiento en etapa 2, te da una vela grande con incremento en volumen, esto considéralo un estímulo y aprieta tu salida, vete, ¿sí? Porque no justifica el riesgo del poquito de movimiento que da más a comparación el retroceso que puede llegar a dar con posibilidad de cambio de tendencia, ¿sí? Lunes lunares. Sí, te entiendo. Fíjense que acá tenemos el mismo, bueno, perdón, y además de eso, supóngase que esto Amorcitos, cayó, voy a dejar estas de las fichitas nuevas, aquí detrás de esto. que esta vaina Ahí así no te hacen estorbo ni fundamentalmente nada. interesante, o las Nos está oportunidades, escuchando. Te entonces vas a digamos el poder sector dejar tecnológico juntas con la o el cara. mismo índice Nasdaq Te voy a sacar los pedacitos de está torta. mostrando la sumatoria de fuerzas que hay posibilidad de continuación, entonces yo Ahora me sí voy a puedes aguantar seguir. y lo haces y después viene a presentar también pérdida de fuerza, no, o sea, olvídate, ahí lo que hay que hacer es salir pero
corriendo, ¿cierto? Mire, pérdida de interés y pérdida de fuerza, no, no, eso es para salir corriendo, ¿cierto? Eso se le puede retroceder en un cambio de tendencia, entonces no nos quedemos ahí averiguando si sí lo va a hacer o no, ¿sí? Fíjense que aquí tenemos otro escenario también, donde estamos teniendo una pérdida de interés, acá abajo, en el volumen, y estamos teniendo una pérdida de fuerza. Fíjense cómo gradualmente el rango del precio va disminuyendo, ¿cierto? Eso es lo que yo les he dicho, cuando ya se pone así pequeñito, da pie para que entre la fuerza contraria, y fíjense que de un solo movimiento se puede comer los dos anteriores, ¿sí? Entonces, estos son velas de 5 minutos. Usted acá apretando nalga 10 minutos para que en 5 minuticos o menos se le coma toda esa ganancia, no justifica. Además, usted se lleva el susto de que la siguiente también quiere empezar a dar un precio más abajo, con posibilidad de que te vaya a hacer el cambio de tendencia. Entonces, no te quedes a averiguar. Si estabas adentro, te sales. Si querías buscarle una operación en contra, ese es el momento. Vale. Marco, pero, y tú miras, por ejemplo, en esta vela, en la de, no, que no veo, la de 13.5, la de la 1:15, la de la 1:15, entre 1 y 1:15, ella baja y sigue bajando con fuerza y abajo tiene interés. O sea, ahí la lectura es que uno se mantenga, pero ¿cómo hace? No, ¿quién le dijo usted eso? La lectura le estoy diciendo, le estoy enseñando, que no es para que usted se mantenga, es para que usted se salga. No, no comprendí, No escúchame. sé quién le enseñó eso, pero eso está mal. Eso es para Pues, que usted se salga, no es para que se mantenga. Es justamente esto que estamos hablando acá. Fíjate que acá vino y se consolida una etapa, ¿qué? 3, ¿cierto? sí. No es lo mismo que esta vela esté saliendo con volumen, ¿cierto? Y sea una vela grande. Esto es una vela que se considera en una zona X o Y saliendo con fuerza, que les dije, hey, eso sí da para continuación, ¿cierto? Porque el tamaño de esta vela es grande. Fíjense en el promedio y esta vela es grande, ¿sí? Con incremento en volumen, esto es bien, esto es positivo. Pero fíjense la diferencia. Esto ya es una etapa 3 consolidada y el precio llegando con fuerza, pero no pasando una zona X, que aquí estamos viendo cuál es además, que es esta línea que significa la apertura de negociación, y tiene incremento en volumen. Eso es lo que yo les digo, se considera un estímulo. Y ahí lo que hay que hacer es patitas para afuera, porque esto puede ser, aquí fue un retroceso, y se vio claramente la posibilidad de continuación, como entró ese retroceso de débil, ¿cierto? Pero a usted quién le asegura que va a ser un retroceso y que no va a ser un cambio de tendencia. ¿Sí? Usted no conoce el futuro, entonces no se ponga a jugar con la suerte. Más bien, haga las cosas que sabe que tiene que hacer. Pero mira que si lo que tú dices es cierto, yo miro ese volumen que hay abajo, que es un volumen importante, pero es que como no sé si ese volumen es de compra o de venta, pero realmente la gente está comprando, porque la gente lo que está esperando es que suba, por eso ese volumen ahí abajo es tan importante. O sea, No, aquí la bajó, gente no está comprando, aquí la gente estaba era vendiendo. Ya a partir de acá es que empiezan a comprar. Lo que pasa es que fíjate que eh, lo que están ellos es estimulando a que todo el mundo quiera entrar en ventas, ¿cierto? ¿Sí? A que todo el mundo quiera vender lo más barato posible y la mayor cantidad posible para ellos poder comprar, ¿cierto? Eso es lo que hacen. No te confundas ahí lo cogiendo el tiro. con eso. Simplemente míralo, o sea, yo sé a lo que tú te refieres, porque yo sé que hay gente que se pone a enseñar a querer identificar si es volumen de compra o es volumen de ventas. Nada, no te compliques la vida. Lo que yo te propongo es que simplemente lo asocies, ¿cierto? Ah, bueno, esto fue rojito, listo. Si esta vela fue roja, el volumen que corresponde a esa vela, pues entonces es un volumen de ventas y ya. Mucha gente que está queriendo vender, mucha gente que está queriendo vender, pero ¿a qué precio? ¿Está barato? Sí, entonces es una muy buena oportunidad de compra. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, hay otra cosa que yo quiero que ustedes noten también. Como nosotros, a ver, aquí se nos dio que fue una vela tras otra. Por acá se nos dio que fue una vela tras otra, que empezó a perder fuerza, ¿cierto?
Pero es que realmente lo que tenemos que fijarnos es que en que lo que se está negociando no son, perdón, eso no es un signo de interrogación. Lo que se está negociando no es las velas japonesas o lo que ustedes estén viendo como gráfica, las barras o las líneas. Eso no es lo que se está negociando. Lo que está negociando son los precios que están acá, ¿cierto? Entonces, si usted ve por esta zona de precios, ¿sí? Indiferente si es acá y fue acá anterior o fue acá o lo que sea, ahí tiene que ver usted si también se está perdiendo fuerza y a la vez está perdiendo interés, como lo podemos observar acá, ¿cierto? ¿Sí? En esa zona de precios estamos viendo que el precio está perdiendo fuerza. Miren el rango que está observándose ahí en pantalla, se disminuye y se disminuye también el volumen de transacciones. Pérdida de fuerza y pérdida de interés. ¿Qué pasa? Pilas que te puede entrar la fuerza y te puede entrar con fuerza, ¿no? La fuerza contraria y te puede entrar con fuerza. Y en este caso no fue un retroceso, ya vimos que fue un cambio de tendencia, ¿sí? Entonces, cuando ustedes observen esas pérdidas de fuerza y además pérdida de interés, muchachos, en una zona de precios, no le apuesten, entre comillas, a la continuación de ese movimiento en ese momento. ¿Sí me doy a entender? A ver, díganme una gráfica, díganme un ticker, por favor, cualquiera. ¿Quién me dice un ticker? Facebook. O una acción, o un bono, lo que sea. ¿Cuál? Facebook. Facebook. ¿Qué temporalidad? ¿Quién me dice la temporalidad aparte de usted? ¿Alguien más que me diga la temporalidad? 5 minutos. Facebook 5 minutos. Perfecto. Aquí lo tengo en 5. Vamos a esperar a que cargue y ampliamos. Miren, esto fue hoy, justamente. Miren que, vuelvo y repito, yo no estoy programando, yo no le pagué a ellos para que me dijeran que fuera Facebook la que seleccionaran, ni mucho menos. ¿Qué estamos observando acá? Estamos observando una etapa 3 consolidada, ¿cierto que sí? ¿Sí o qué? Sí. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo que tengamos una vela grande con un volumen grande, ¿sí? A que está saliendo, en este caso, está saliendo, ¿sí? No es lo mismo que tengamos eso a que tengamos esto, una vela grande con un volumen grande, ya cuando el movimiento se dio. Supóngase que no estamos observando esta zona de compra, no estamos observando esa zona de compra, ¿sí? Fíjense que sí, se considera esto como un estímulo, y ahí es cuando ellos aprovechan, y en este caso, fíjense que no fue solo un retroceso, sino que fue un cambio de posicionamiento, ¿sí? Entonces evítense esa situación. Aquí también estamos observando este escenario, donde estamos viendo que ya después el movimiento empezó a tener esa pérdida de fuerza, ¿sí? Y fíjense cómo te puede entrar la fuerza contraria. Mira hasta dónde llegó esa vaina. Y aquí no fue un retroceso. Aquí fue un cambio de posicionamiento también. ¿Sí o qué? Bueno, además de que teníamos mucho interesado en querer comprar caro y sabíamos que no eran ellos. Entonces súmelo por donde quiera verlo. ¿Sí? Entonces, muchachos, cuando ustedes estén viendo eso y no le paren bolas a las colas de techo, a las colas de piso, si tiene o si no tiene, si tiene una, si tiene dos, no le pare bola a eso. ¿Sí? No le pare bola a eso. Es más, desde acá, hay que empezar a apretar. Si ya usted le aprieta y esta le respeta y de continúa, pues golazo. ¿Cierto? Pero desde ahí había que empezar a apretar, que ya te estaba diciendo que pilas. ¿No? Ya te estaba diciendo que pilas. Y ya, miren cómo culmina. ¿Cierto? Se pierde fuerza, el otro se fortalece. Uno pierde fuerza, el otro se fortalece. Es lo mismo que acá.
Acá estábamos viendo ese escenario, pérdida de fuerza y pérdida de interés. ¿Sí? A partir de acá, vaya buscándole la salida porque la cosa no quiere dar. Si usted le aprieta por acá o le aprieta por ahí y eso le respeta y le continúa a otra, sígale apretando porque a veces ellos hacen esto que les decía ayer, pegan otro envionazo. Como que sí, vea que sí queremos continuar, pero es mentira, ¿cierto? Y pilas que de una sola se te puede comer las últimas dos. Te entran duro, te entran con fuerza. ¿Por qué? Porque se debilita una de las dos fuerzas, la otra se fortalece. ¿Sí queda claro? Sí. Sí, señor. Sí, sí. ¿Sí se ve ahí o no se ve lo que les he explicado? Ahí tenemos los dos escenarios, o no se logra ver bien. Sí. ¿Sí lo ven? David, ¿lo ves? Sí. Pues sí, de pronto con un poquito más de práctica empiezo a tener más No, pero es que identificar. no, es muy fácil, no te, yo no sé, a ver, yo sé que hay mucha gente que piensa que es que uno necesita hacer muchas veces práctica para, por ejemplo, hay una falsa creencia en que, por ejemplo, si yo normalmente vengo operando Facebook y Apple y quiero empezar a operar, porque eso se quieren casar de entrada con una empresa y quiero empezar a operar, qué sé yo, Amazon, entonces que tengo que pasar un tiempo primero en demo con Amazon para que conocerla y después meterme. Hay un montón de creencias falsas. En la primera clase les expliqué que eso no funciona así, ¿cierto? En la primera y en la tercera clase, y cuarta creo también hablamos y les he demostrado que eso no funciona así, ¿cierto? La negociación es la misma, sea Amazon, sea Facebook, sea Johnson Johnson, sea el Sereno, la que sea, ¿cierto? Y es un concepto muy sencillo. Cuando tú ves pérdida de fuerza, se puede fortalecer la otra. Cuando tú en una etapa 3 o en una etapa 2 estás viendo vela grande con incremento en volumen, eso es estímulo y es un momento de salir. Y eso es muy fácil de identificar. Eso es muy fácil de identificar. Eso no tiene ciencia. No es algo del otro mundo que es que yo tengo que ponerme a practicar. No, es que la gráfica te lo está mostrando. Es algo puntual. ¿Sí? Es algo puntual. Vale. Es un tema fácil, muchachos. A ver, David y demás. Esto es fácil. Sí, pero no, Esto no, es fácil. y yo creo que esto es de lo más importante que hay de todo este tema, es identificar bien en la práctica esa teoría, porque de pronto en la teoría uno puede llegar a entenderlo, pero en la práctica perder uno como ese temor, como ese miedo para poder uno decir, oiga, sí, si es lo que uno quiere, si es lo que está buscando, pues no, ¿sí me hago entender? ¿Ya? Pero esto hágase de cuenta que es práctica, porque es que lo estamos viendo, son las gráficas, eso no miente. La única que cambia es que usted no va a ver el futuro, sino hasta que se dé, ¿cierto? Entonces, si usted está aquí en esta situación y está observando esa característica de negociación, usted debe decir, hey, mira lo que ahí está. Es así de fácil. Mira lo que es que ahí está, ¿sí? ¿Será que sí es eso? ¿Será que es eso o no es eso? No, es que ahí está. ¿Cómo así que será? No, es que ahí se lo está mostrando que es. Usted ve una pérdida de fuerza y la identifica fácilmente, ¿cómo que no? Usted ve, por ejemplo, que ya está consolidada una etapa 3 y que tiene una vela grande y eso se ve, con incremento en volumen, eso se ve ahí. Usted simplemente tiene que aceptar eso como una realidad y actuar con base a ello. No dude de eso que le estoy enseñando. Eso sí, con lo que sí estoy de acuerdo es, no me crean nada. Váyanse a las gráficas, efectivamente, y miren eso una y otra vez hasta que ustedes mismos se logren convencer, o las gráficas mismas lo convencen a uno, ¿sí? Se lo restregan en la cara, le dicen a usted, mire, huevón, que es sí es así,
¿cierto? Entonces, aquí no se trata de temores de nada. Con una correcta gestión de riesgo, logramos disminuir ese tema de los temores y todo eso y simplemente llevar a la acción lo que estamos aprendiendo, muchachos, que es muy fácil. Desde un principio les dije, este tema, lo que es la negociación bursátil, es muy fácil. Lo único que usted tiene que hacer es hacer caso, seguir las reglas. Ellos ya tienen las reglas establecidas y claras de cómo se juega. ¿Sí? Yo tengo parte importante de esas reglas. Simplemente usémoslas, tal cual, y punto. Y no haga más nada, limítese a eso, no haga nada más. Limítese a seguir esas reglas. Tómenla como una verdad absoluta. En el proceso, no lo acepte. No acepte eso como una verdad absoluta en el proceso hasta que usted vaya y corrobore lo que yo le estoy diciendo. Porque es que, muchachos, como les he dicho, nosotros tenemos que ser objetivos. Nada de subjetividad, por favor. Ay, es que yo creo que tal vez quizá de pronto... No, 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 no. Es como es. Así son las cosas. ¿Sí? Usted no puede rogar para que un árbol de guayaba le dé mangos. Las cosas son como son. Las gráficas, eso sí, les van a corroborar porque no le van a decir mentira. Y yo todo esto lo he hecho con base a esos históricos, a esa negociación, teniendo en cuenta todo el conocimiento, todos los conceptos y demás. Y la gráfica siempre es la que al final no me da la razón a mí, simplemente hace lo mismo una y otra vez. Lo que tiene que hacer, es decir, se puede ver que hay unas reglas de negociación claras, establecidas, que además tienen mucha lógica, ¿cierto? Y simplemente las siguen una y otra vez. Y no solamente en esta década, ni en la década anterior. Es que ya hemos visto gráficas de 1968, 1967. ¿Sí? Y si tuviésemos una gráfica de por allá de 1200 algo, veríamos lo mismo. ¿Por qué? Porque es que la negociación es lo mismo. Y cuando hay poder económico, siempre se va, cuando hay poder, digamos, en este caso lo da el económico, cuando hay poder siempre va a haber manipulación. Siempre. Siempre de los siempre. En un gobierno, en una relación de pareja, en una relación de familia, hijo, padre, padre, hijo, lo que sea. Siempre que hay poder, siempre hay manipulación. Entonces es algo que es y seguirá siendo igual. Entonces no se compliquen, muchachos. Esto, además, lo que les estoy enseñando, les va a servir no solamente para esto, sino para muchas cosas en la vida, cuando ustedes lo lleven a esa práctica de las situaciones que ustedes tengan en el día a día, y les va a servir para toda la puta vida. Esto se lo pueden enseñar a sus hijos y a sus nietos, a sus bisnietos, a sus tataranietos, y todos van a sacarle jugo a este asunto con base a esas mismas reglas, muchachos. Eso nunca va a cambiar. Nunca. Porque la negociación es como es. Y punto. ¿Sí? Es como es y punto. Bueno, entonces. Continuando. Vamos a ver más ejemplos. Vamos a ver, por ejemplo, acá, ¿cierto? Yo por ahí tenía marcado anteriormente esta zona de X o Y, por allá pues en un pasado la tenía marcada. ¿Y qué estamos observando acá? Que el precio sale con fuerza de una zona de X o Y, tiene incremento en volumen, pero está saliendo con fuerza, no está pasando, no está llegando con fuerza, está saliendo con fuerza. Esto recuerden que le da una mayor probabilidad de continuación, ¿cierto? Te está diciendo, hey, huevón, ve, muy probablemente me va a continuar. ¿Qué tanto? Pues ni idea. Yo también tenía por acá esta otra zona marcada desde hace tiempo. ¿Sí? En ese entonces. Estos son gráficas de 15 minutos de la empresa de Facebook. Y esto es del año 2018, en diciembre. ¿Cierto? Esta gráfica. Y esto da presa para continuación. Listo, continuación. Consolidada etapa 2. Sí, tenemos consolidada una etapa 2. ¿Cierto?
precio está saliendo con fuerza, bien, probabilidad de continuación. Pero en la etapa 2 consolidada, viene y se me da vela grande con incremento en volumen. Ah, no. Sí, ok. Ahí esto ya se considera que, no, un estímulo. Un estímulo. Lo más probable es que el precio no se vaya a continuar en la inmediatez, ¿cierto? Sino que vayan a aprovechar eso para generar venta. ¿Sí? Miren por acá también estimulando a que sí se iban a ir. Y miren la gente cómo cae. ¿Cierto? Este volumen, cuando ustedes lo vean formándose, muy probablemente la mayoría de este volumen, de este incremento, fue porque la gente estaba pensando que esto se iba a ir para arriba. Le apuesto. ¿Sí? ¿Por qué le apuesto? Porque es que vea que ellos aprovecharon ahí, fue Es para que vender. mira hasta Para donde subió, seguir. hasta donde llegó esa vila arriba, llegó hasta arriba, claro, eso, el que la ve con ese volumen, y eso se fue para arriba. Si él lo Claro, ve, y pasando una zona, sí, tal vez claro, que por acá yo no la marqué, pero esto me lo estoy identificando. Y la gente seguía, mira esta lateralidad que hubo acá del precio. Pues mucha gente seguía por rupturas. Yo no sé por qué les enseñaron eso, así de mal o incompleto. Entonces mucha gente cae ahí. No lo digo yo, es que eso se ve en las gráficas. Y son momentos chéveres, interesantes para ellos aprovechar que los precios están caros. Mucha gente quiere comprar caro, venga, yo les vendo, ¿cierto? Que afortunadamente, pues, si alguien sostuvo una posición ahí, no se le fue muy hondo, ¿sí? Pero, pero no les fue bien. Listo. Identificada una zona X o Y que esa me marcó, ¿cierto? Que ya estaba marcada. Luego, ¿qué observamos acá con el precio? Es más, esto también es una vela fuerte, donde vemos que el precio llega con fuerza, pero no pasa. Esto es oportunidad de venta, ¿cierto? Por aquí volvieron a caer un montón de incautos. Mira el volumen cómo se incrementó. Y fue un volumen bastante alto. Queriendo supuestamente comprar. Y mire, entonces, ¿qué pasa acá? Pérdida de fuerza, pérdida de interés, ¿cierto? Pilas que te puede entrar la fuerza contraria y se te puede comer las últimas dos velas en un solo guascazo. De hecho, aquí en esta anterior ya había entrado. esa de las 10 de la mañana es la que me confunde, realmente la anterior, la de las 12, la de las 11:30 sí la entendí bien, pero mira que lo que explicas en la de las 9:30, la de las 10, Esta, sí, esas dos son las que yo me pierdo, ¿sí me hago entender? ¿por qué? Mira, nosotros nos fijamos es en el cuerpo de la vela. ¿Qué estás viendo en el cuerpo de la vela? ¿Qué es lo que vemos nosotros en la vela? En el precio, ¿qué es lo que vemos? Que haya una vela grande, ¿sí me hago No, entender? no, que haya no. ¿Qué es lo que nosotros vemos en el precio? El diferencial del precio, pues. No, 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 no. Vamos a hablar el La mismo. fuerza. Exacto, gracias. Lo que nosotros vemos en el precio, lo hablamos ayer, es la fuerza, ¿cierto? Y la fuerza la vemos en el rango del cuerpo, entre apertura y cierre de vela, ¿sí? Entonces, si tú ves esto y luego ves esto que estás viendo, que se está perdiendo fuerza o no. Sí, 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 claro, en eso sí me doy cuenta que pierde la fuerza en la segunda. Ok, entonces, ¿qué es lo que te queda? ¿Qué es lo que todavía no? Pues digamos que si bajo esa premisa, que ahí es donde yo me pierdo, mira la que está anterior de esa que marcaste de azul. Claro, esto Debiste haber también, salido es que ahí. esto te estaba diciendo, búsquele la salida, no siga por abajo. Exactamente, o sea, ahí haber seguido para abajo hubiera sido un riesgo porque ya nos estaba diciendo Exacto, esa velita chiquita. exacto, ya esto te estaba diciendo, no señor, es que vengo débil y me puede entrar Sí, duro la fuerza contraria. y además de eso, pues de ahí ya tienes lo tuyo. Ahí, si estás Sí, haciendo exacto, o scalping, sea, ahí tienes lo tuyo. aquí te está diciendo, marica, pilas, pilas, que voy débil, ¿cierto? A veces, como les digo, se pegan otro envionazo y ahí sí los clavan, ¿sí? A veces pegan otro envionazo y ahí sí los clavan. Pero a partir de que ustedes vean eso, muchachos, para afuera. Y eso se ve una y otra vez. Mira, aquí también volvemos y lo vemos. Volvemos y lo vemos. Y mire cómo entra la fuerza contraria. Se suele comer las últimas dos negociaciones en una sola vela.
que puede dejarte una cola de piso o no, pues yo no soy adivino, pero la cosa es que se le puede devolver y no queremos saber si nada más es para cola de piso o si me va a dejar cuerpo entero o si se va a devolver para hacerme cambio de tendencia como lo hice en este caso o solo va a ser un retroceso para continuación. No, a mí no me interesa, ya yo estoy adentro y ya se me dio eso, mucha ganancia o poca ganancia que llevara, ya tengo que empezar a buscar la salida. ¿Sí? Sí, ahí sí ya te entendí. Que ese es Ahí ya. otro problema, muchachos, que aquí se presenta mucho y es otro problema, no es otro error por parte de nosotros, que nos enfocamos es ¿en qué? Nos enfocamos en el dinero, ¿cierto? Nos enfocamos en el dinero, ¿sí? Miren, aquí también lo hizo. Tenía pérdida de fuerza, tenía pérdida de interés y pegaron el último envionazo antes de clavarlos. Claro, Entonces, ahí le metió en el volumen para bajarla. O sea, es alguien ajá. que, o sea, uno piensa Entonces, que mira, ese esto volumen me lo estaba diciendo, marica, salite. Y después, en la etapa 2 consolidada, se te da vela grande con incremento en volumen, te están volviendo a decir, marica, que te salgas. Ya si no haces caso, te llevas acá, pues imagínate, todo el hijo de puta día, 15 minutos es una vela. Aquí hay una hora, aquí hay 2 horas, 2 horas y media penando. no, y además de eso, ahí No, lo que más tienes de que dos hacer horas y es, media, porque esto también, y dejas usted de ve penar eso, cuando y esto usted ve empieza a eso es, subir. venda y compre. ¿Sí? Entonces, aquí, cuando le está diciendo sálgase, sálgase. ¿Sí? Punto. Ay, pero es que yo apenas me voy ganando tanto. Es que aquí usted no está, o sea, es que quién le dijo a usted que cuando usted entra al mercado firma un contrato donde le van donde le están asegurando a usted cierta ganancia. ¿Sí? Es que usted acá no puede hacer ni chimba, o sea, entienda eso. Usted acá no es, usted no existe para ellos. Usted lo que tiene que hacer es lo que tiene que hacer. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Seguir las reglas, no es más, pendiente del proceso, de cómo se está dando la negociación, no de cuánto va ganando. ¿Sí? Este negocio no es cuánto me voy ganando, no. Muchas veces, como les explicaba anteriormente, puede que tú ya estés en una consolidación de una etapa 2, ¿cierto? Pero entraste tarde o qué sé yo, o lo que sea, y ya ha dado buena plata, ya ha tenido, digamos, 3 impulsos. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, pero apenas te vas ganando, digamos, $700, ¿sí? Y digo apenas pues porque uno en una tendencia puede coger bastante, pero 700 es mucha plata. Pero digamos que apenas te vas ganando $700 y vos lo ves así, decís, ay, es que yo apenas me voy ganando $700. Y yo tengo una meta de ganarme 1000, por ejemplo, o 800. Me falta un poquitico. Marica, pero la negociación acá te está mostrando que no va más, ¿cierto? Ya te está diciendo, hey, pilas, que llegué con fuerza, pero no pasé una zona X o Y. O mira, ahí hay mucho estímulo y mucha buena oportunidad para comprar caro, para vender caro la mayor cantidad posible, ¿cierto? O mira, estoy teniendo pérdida de fuerza y pérdida de interés. Lo que sea, te está diciendo salite, huevón, ¿cierto? Salite, pero vos no, estás pendiente del dinero, porque para vos estos 700 es muy poquito, entonces vos querés más, y como vos ves que eso está funcionando, entonces lo proyectas a que sí se va a continuar así, ¿eh? Y te quedas ahí esperando, y después se te devuelve, y después hace esto, y después dice, ay no, ahora sí voy para allá, pero resulta que le hizo cambio de tendencia, impulso, retroceso, y se le viene otro impulso, y empieza a perder todo, después no acepta, e incluso puede salir hasta perdiendo después de haberse ganado sus $700 en ese momento. ¿Mm? Entonces no se trata de enfocarse en cuánto me voy ganando. Puede que para usted, por ejemplo, $700 sea demasiado, pero apenas está en la primera, está en la tercera parte de la transición haciendo el primer impulso. Apenas está en el primer impulso de la tercera parte de la transición. Y usted dice, no, marica, 700 es mucho. Pero es que apenas está empezando a dar plata. Apenas está empezando a dar plata esa tendencia alcista. Y usted ya va para afuera, porque 700 es mucho para usted.
Entonces, por un lado, malo, y por el otro también. Entonces, usted no se debe enfocar en el dinero, se debe enfocar es en el proceso, del proceso de negociación, cómo se está dando la negociación, en qué parte de la transición estoy, dónde estoy parado dentro de la negociación, estoy en una zona X o Y, el precio ahí está llegando con fuerza, o lo está pasando, o está teniendo mucho interesado en querer comprarme caro, o qué es lo que está pasando ahí, ¿cierto? O todavía falta para que llegue por allá, o lo que sea, pero enfocarse es en la negociación como tal. Y ya después, si te da mucho, te da poco, pues ya eso, es que eso no depende de usted, ¿cierto? Usted no mueve el mercado. Eso es importante que lo entiendan. Importantísimo. Vale, vamos a continuar viendo otros ejemplos. Miren esta belleza de ejemplo. Por acá tenemos el mismo escenario, mira. Si ves cómo se pierde fuerza y cómo se pierde interés. Eso da pie para que entre la fuerza contraria y te puede entrar duro. En este caso no entró duro. Bueno, pero sí se fue calladito. Calladito, calladito, calladito. Y se le fue en contra. Y aquí sí le pegó el envionazo. Lum. Entonces, evítense esa situación, ¿cierto? Luego, ¿qué es lo que vemos? Bueno, aquí era una zona X o Y. ¿Qué está haciendo el precio? Ah, no, el precio está saliendo con fuerza. Esa zona X o Y. Bien. ¿Tiene incremento en volumen? Bien. ¿Tiene probabilidad de continuación? Bien. ¿Cierto? Vamos que nos vamos. Pero inmediatamente llega y te hace esto. Eso es como arranca en primera en puro hijo de puta y ahí mismo el semáforo le cambia de color a rojo. Le toca pegar el frenón. Entonces, claro, ¿qué estás viendo acá? Una señal de que te está diciendo, no, marica. ¿Sí? Además hay mucho interesado y el precio está muy barato, porque es que el precio lo llevaron baratísimo así, en un sopetón. ¿Sí? Esto te da probabilidad de continuación, bien, pero no es el momento. Cuando tú veas esto, dices, no, no es el momento. ¿Sí? Espérate que es muy probable que sea un retroceso y te puede entrar duro el retroceso. En este caso no se va a comer las últimas dos velas, pues, porque es que esto fue una cosa de locos. Pero miren cómo le entró de duro, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, una y otra vez, muchachos, es lo mismo. ¿Sí? Una y otra vez. Observen cómo ya tenemos delimitada esta zona X. Oye, ¿y qué está haciendo el precio acá? Ah, ¿está qué? Saliendo, pasando, llegando. ¿Qué está haciendo? Rompiendo. No, está saliendo con fuerza, no está pasando, está saliendo con fuerza. ¿Sí? Esto es salir, esto es pasar. Listo. Ah, bueno, sí. Está saliendo con fuerza. Tiene incremento en volumen. Bien. Chimba, eso tiene probabilidad de continuación. ¿Cierto? Pero luego ya se consolida la etapa 3. Yo no estoy viendo el histórico, pero estoy observando que consolida etapa 3 y viene y me hace esto. Vela grande con incremento en volumen. ¿Cómo se considera eso? Arriba. Estímulo, un estímulo. La gente ya está desestimulada, queriendo vender barato y la mayor cantidad posible. Ah, venga, pues yo les compro. ¿Cierto? Y mire todo lo que se le vino a devolver. Mire todo ese movimiento tan bonito. Y si usted queda ahí pensando y esperando, vea. Y ya usted ve esto y dice, no, eso ya me cambió de tendencia y se sale. Antes de que Bien. pegara el otro impulso. Las tendencias son impulso, retroceso, impulso. En fin, entonces, ¿cierto que sí? Entonces mire que se ve, es que ahí está. Incremento en el volumen. Vela grande, consolida una etapa 2 o 3, eso es estímulo. Y ellos te estimulan siempre, porque ¿para qué te estimulan ellos? Buscando siempre es que tú compres caro o vendas barato, la mayor cantidad posible, ¿no? ¿Sí? Recuerden cuando hablamos de la serie de Billions, cuando hoy Axel Roth llegó y le hizo esa jugada estimulando al otro para que cayera y vendiera la mayor cantidad posible, que al final vendió todas las acciones. Es lo mismo, muchachos. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. ¿Mm? Bueno, eso lo vemos una y otra vez. Vamos a hablar de un tema que es muy chévere,
que todos ustedes lo conocen, pero vamos a verlo desde una perspectiva más real, más, digamos, lógica además. Les voy a enseñar este tema que yo sé que ustedes lo han visto en 1000 veces, pero les voy a, digamos, a abrir los ojos respecto a un aspecto que es básicamente seguir la lógica y la negociación y verlo desde cierto ángulo distinto al que ustedes están acostumbrados a ver el tema de soportes y resistencias. Todos sabemos que los soportes y resistencias nos señalan o nos muestran unas zonas de oferta y de demanda, ¿cierto? Unas zonas, no un precio específico, ojo con eso. El baboso que le salga a usted por ahí con que en 13.48 va a ser un rebote, zámpele la cachetada y le dice que va patrocinado por mí, que ahí le mando saludes, por baboso o babosa, ¿cierto? Pues para que usted tenga ese precio exacto, tiene usted que ser la persona que está detrás del movimiento de esas gráficas. Ok, continuando entonces. Son zonas de oferta y zonas de demanda, es decir, zonas de ofertas que ventas, ¿cierto? Son zonas de venta, ¿sí? Y son zonas de compra, es decir, cuando ellos venden, cuando están los precios caros. Entonces son zonas donde los precios son considerados caros y la demanda es comprar, ¿cierto? Y ellos compran cuando los precios están ¿qué? Baratos. Entonces son zonas donde son considerados los precios baratos. Son esas zonas X o Y de las que estábamos hablando, ¿cierto? ¿Sí? Normalmente ustedes van a encontrar que las resistencias se convierten en soporte en esa misma zona de negociación. ¿Sí? X o Y. Se convierten en soporte, ¿no? Y viceversa. ¿Y esto se da por qué? Pues simplemente porque lo que está negociando es un valor. Y lo que se busca en este caso, de que ellos ya saben que se puede generar, digamos, una demanda, ¿cierto? Es llevar los precios más caros. Y normalmente ustedes van a ver, y por eso es que las transiciones se dan en 3 partes también, que después de la ruptura viene a ser un retroceso, y en muchas ocasiones viene a buscar esa zona que era soporte o resistencia, y van a ver que aquí muchas veces también llevan las velas fuertes, después de la ruptura, una vela fuerte diciendo, venga, que vamos para abajo, ¿cierto? Claro, los precios aquí eran considerados todavía que en una resistencia, que es una zona de venta, de oferta. ¿Cómo son considerados los precios? ¿Cómo eran considerados los precios acá? Caros. Caros, ¿sí o qué? Entonces, ¿qué dice la gente? Ah, bueno, aquí, como normalmente la gente no va a querer comprar más caro de lo que está caro, por eso es que ellos normalmente ustedes van a encontrar muchachos que hacen velas grandes en la ruptura, velas grandes, normalmente. ¿Por qué? Porque necesitan estimular a que la gente diga, ay, marica, por eso está caro, pero mire que no está tan caro, ¿cierto? Eso está caro, pero mire que no está tan caro. Por eso es que ellos tienen que hacer, es la única manera en la cual usted se va a estimular y cualquiera, tenga mucha plata, o tenga poquita, o tenga lo que sea, es la única, esa es la manera como nos estimulamos, con esas velas grandes, con los movimientos grandes, tan poco tiempo. Normalmente por eso las rupturas son con fuerza, muchachos. ¿Sí? Y en los retrocesos muchas veces se van a encontrar también que lo llegan y lo bajan con fuerza. ¿Para qué? Para que la gente diga, uy, marica, venga, sabe que todavía estamos a tiempo de vender. Porque acordémonos que todavía por acá es considerado caro. No vaya a ser que esta vaina caiga más otra vez. Entonces, vendamos. ¿Cierto? Y ahí es cuando ellos vuelven y compran y ahí sí se van. ¿Cierto? ¿Sí? Ese es, digamos, el porqué. Ese es el porqué. Pero la parte interesante o importante que yo les quiero mostrar es la siguiente, muchachos. Vámonos a la lógica. ¿Sí? Vámonos a la lógica, por favor. ¿Quiénes son los que mueven el mercado? Ellos. ¿Sí? Y cuando ellos se meten la mano al bolsillo, generan este tipo de velas o este tipo de velas, ¿cierto? Generan este tipo de velas, es decir, son los que hacen que se mueva el precio de un punto A a un punto B de manera importante, ¿cierto que sí? Y son solo ellos, ¿cierto? Y ahora mi pregunta es,
¿Ustedes creen que ellos se van a meter la mano al bolsillo? Porque sí. ¿Ustedes creen que ellos se van a meter la mano al bolsillo? Porque sí, muchachos. No. Ay, no, es que hoy estoy como estresado. Voy a vender $1.000 millones en acciones de yo no sé qué. Sí, claro. Ujú. Sí, tú, ¿cierto? Es porque saben que ese precio específico, bajo ciertas características de negociación y de mercado y un montón de maricadas, porque esa gente sí le mete a eso un montón de huevonadas eh, raras y complicadas a veces, eh, tienen una razón específica por la cual ellos actúan cuando los precios están a esos valores cercanos a lo que ellos están ya por una proyección super, hiper, mega físico, matemática, qué sé yo, eh, han tenido en cuenta y han sacado ahí, ¿cierto? Entonces, a la final ellos terminan metiéndose la mano al bolsillo es por algo, porque ahí hay algo importante en esa zona de precios, ¿cierto? Del precio de esa acción, ¿sí? Y las condiciones del mercado que hacen que ahí sea un buen momento para buscar hacer algo y estimular al mercado y mover esta vaina y alborotar ese avispero, ¿sí? Entonces, a la final, muchachos, miren la lógica. Cuando ustedes vean esas velas grandes, ustedes saben que obviamente para ellos esta zona de precios es importante, ¿cierto? Y obviamente los extremos son zonas de precio importante, porque ¿por qué no continuaron después ahí de inmediato? Eso se vuelve una zona de precio que se vuelve relevante, importante para ellos. Fíjense acá, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy? Los extremos de las velas de decisión, donde ellos toman esas decisiones. Y ustedes saben que cuando ellos toman las decisiones es muy fácil de ver, porque tenemos velas grandes. El extremo de esas velas de decisión, muchachos, son esas zonas X o Y que ustedes van a tener en cuenta. Son esos soportes y resistencias que ustedes van a tener en cuenta. ¿Sí? Miren, si ellos actuaron ahí, créanme que lo van a volver a hacer, ¿cierto? Y ellos vuelven y actúan en esa misma zona de, sí, de negociación, ¿cierto? ¿Sí? Por acá tenemos un área de congestión, por así decirlo, donde actuaron hasta acá y después vinieron y actuaron acá, una zona ahí cercana. Normalmente ahí van a encontrar ustedes alguna congestión, ¿cierto? Como acá, obviamente pues aquí está teniendo pérdida de fuerza, mucho interesado, querer comprar caro, ¿cierto? Que los precios venían de barato acá. En una zona que ellos actúan, ¿cierto? Es una muy buena oportunidad para vender. Y miren cómo el precio pasa de acá a acá. Esto es una vela así gigante. Ellos vuelven y actúan en esa zona, ¿cierto? ¿Sí? Miren cómo, y quiero que observen esto, para que ustedes vean qué bonito. Miren cómo acá, por ejemplo, el precio llega con fuerza, pero no pasa. Y miren que ahí actuaron anteriormente y vuelven y lo hacen. Miren cómo acá el precio llega con fuerza, pero no pasa. Esa zona X o Y. Y vuelven y actúan. Ahora miren la diferencia. Aquí sí pasaron con fuerza. Eso es una probabilidad de continuación, ¿o no? Después del retroceso normalmente. Y efectivamente, se continuó, ¿cierto? Mire cómo vuelven y lo pasan. Una probabilidad de continuación. Y se continuó, no mucho, pero se continuó. A diferencia de esto, Pero ¿no? mira la vela del lunes, esa vela chiquita que se devuelve, ella alcanza a pasar ese X por sí de una manera, él lo pasa y lo pasa con algo de Esto, fuerza, ¿sí te das cuenta? Sí, y no, alcanza a esta es una pasar. zona de congestión. Este es el extremo y este es el otro extremo. Él está llegando ahí y no está pasándome esto. Él está ahí.
Él no me lo pasa, y mucho menos con fuerza, además. Él ahí está teniendo es pérdida de fuerza, y mucho interesado en quererme comprar ahí, que el precio está caro, además. Estaba barato, era por acá abajo. ¿Sí? Mira la diferencia. Ahí acá, el precio llega y pasa con fuerza. Bien, probabilidad de continuación. ¿Cierto? O sea, pasar con fuerza es que ustedes van a ver que el cuerpo queda en una zona como intermedia. ¿Cierto? No es que solamente llega y asoma la cabecita. No, es que el cuerpo queda como en zona intermedia. ¿Sí? De esa zona de X o Y. No es que haga esto, porque es que no es un precio exacto. Es una zona ahí. ¿Cierto? Un rango como por ahí. Ya esto sí te está mostrando que está pasando claramente. El cuerpo está, mira la diferencia, mira la diferencia, ¿cierto? Mira la diferencia. No asoma la cabecita, él pasa todo su cuerpo, plum, ¿sí? Eso, probabilidad de continuación, y efectivamente se busca la continuación. Miren acá, en esa zona donde el precio llega, cómo lo pasa con fuerza. Este precio, aunque no está dibujado con una vela, me pasó de acá a acá. Y eso se convierte en una vela alcista así, si se dibujara. ¿Sí? Finalmente el precio de negociación pasó de acá a acá. Y esos son manos fuertes haciendo ese tipo de movimientos. Y mire que actúan es en esa misma zona donde actuaron con anterioridad. En esa misma zona donde actuaron con anterioridad. Siempre lo van a volver a hacer. Siempre. Siempre. Por eso es importante observar el histórico y por eso es importante tener en cuenta esos extremos de velas de decisión, muchachos. Créanme que lo van a volver a hacer una y otra y otra y otra y otra vez. Porque es que si ellos se metieron la mano al bolsillo en algún momento, lo van a volver a hacer. Lo van a volver a hacer. ¿Sí? Cuando ustedes tienen en cuenta eso que les estoy enseñando, ustedes se van a evitar, por ejemplo, situaciones como cuáles. Hay mucha gente que, por ejemplo, acá la resistencia lo hubiese marcado es acá arriba, ¿cierto? Donde se empezó a generar la venta o no. ¿Sí o qué? ¿Sí? Por ejemplo. Sí. Pero si, una pregunta acá analizando. Si yo cambio eso a esa temporal, a una temporalidad mayor, la venta se me va a mostrar desde más arriba, ¿o no? Después vamos a llegar al tema de las temporalidades. ¿Listo? Ujú. Por ahora, vámonos con esta realidad, los extremos de velas de decisión. ¿Sí? Dígame una temporalidad en la que usted haga el análisis. Una hora, Una hora, listo. Dígame una acción, cualquiera, o un ETF, un ticker o lo que sea. Una moneda, lo que quiera. BTC, BTC, una hora, perfecto. Qué belleza. ¿Ah? Y va testeando ¿qué? Los 14. Qué belleza. Qué belleza. Ok. ¿Qué era lo que estábamos viendo? Ah, los extremos de velas de decisión, ¿cierto? Los extremos de velas de decisión. Entonces empecemos. Por ejemplo, acá tenemos un extremo, acá tenemos otro extremo, ¿cierto? Entonces acá es donde usted debe estar pendiente, que ahí van a volver a actuar, ¿cierto? Que ahí van a volver a actuar. ¿Sí lo ve? Que acá en esta zona van a volver a actuar. Aquí no llega con fuerza, no pasa. Que acá van a volver a actuar. Acá sí pasó con fuerza y por eso es importante hacer lo que yo les dije, jugárselo en tres partes. Cuando pasa con fuerza, una zona X o Y, que les dije yo, se juega en las tres partes de la transición. Esta es la primera, una máximo 2 y pilas que la segunda me puedo volver, ¿cierto? Como en la segunda no se volvió, sino que me la pasó otra vez, pues simplemente nosotros no vamos a, no caemos en esa trampita, ¿cierto? ¿Sí se dan cuenta?
Los extremos de esas velas de decisión, muchachos. Son esas zonas X o Y que hay que tener en cuenta. Esta, aquí, se convirtió en un extremo de la decisión que había Toca que tener en esperar, cuenta. lo que toca esperar es el retroceso y que ese retroceso no quede por debajo de esa línea de decisión, como en esta que estás mostrando a la derecha. No, a ver, mira, mira, te explico algo. Cuando, cuando tú tienes una transición de una etapa a otra, se juega en tres partes, ¿cierto? ¿Sí? La primera parte, que es del dibujo que estábamos viendo el día de ayer, venga, vamos a volverlo a ver acá. Esto, ¿cierto? La primera parte de la transición siempre la vamos a jugar a máximo 2 movimientos, ¿cierto? Uno, máximo 2 y pilas que en la segunda se te puede volver. En la misma segunda se te puede volver, ¿cierto? Entonces por eso va a ser un scalping. Esa es la primera parte de la transición. Pero yo borro esto. Esta es la primera parte de la transición, ¿cierto? ¿Sí? Cuando ya me pasó esa etapa 1, una zona X o Y, ¿cierto? Ya me pasó una zona X o Y. Entonces, me la pasó con fuerza. No es que esté saliendo, está pasando con fuerza, ¿cierto? ¿Sí? Pasando con fuerza, ojo que es muy distinto. Está pasando con fuerza, listo. ¿Sí? Entonces, una máximo 2 y pilas que en la segunda me puedo volver. Por eso empieza a ser la segunda parte de la transición, que es el retroceso. Y solamente yo vuelvo, esta primera parte ya, si yo estaba adentro, ya salí, ya me salí, ¿cierto? Si esta empezó a retroceder, ya me sacó y ya estoy afuera. Listo, y me acogí por acá un pedacito, ¿sí? Es la primera parte de la transición. Luego el retroceso, cuando esta vaina empiece a ser alcista, ahí es donde usted se mete. Otra vez a la tercera parte de la transición, donde ahí sí busca la consolidación de que esa ruptura que se está mostrando sí vaya a continuarse, ¿sí? Entonces fíjate que en este caso nunca se dio, no fue un retroceso, ¿sí? Fue un cambio total, ¿cierto? No empezó la vela alcista. Ah, bueno, perdón, me pasé de una cosa. El retroceso, ¿cierto? Me debería estar respetando el mínimo de la vela de ruptura para yo mantener la probabilidad de que sí vaya a buscar una consolidación, en este caso una etapa 2. ¿Sí queda claro? ¿Sí me doy a entender? Entonces fíjate que al Sí. jugártelo en tres partes, te evitas que este retroceso no sea retroceso y cambio de tendencia, ¿cierto? Y entonces te aprovechas este primer pedazo que ya te ganaste. Y si sí va a ser nada más retroceso, para una continuación, acá te la coges otra vez desde abajo y te montas y te coges ahí sí la tendencia, ahí sí te quedas. Ahí sí no es scalping, ahí sí es para dejar correr tan siquiera, como les dije, 2 impulsos. Marcos, ya que definitivamente uno pone un stop ahí en ese soporte que hizo con la vela anterior, ¿cierto? No necesariamente Para tiene que ser en el mínimo de asegurar. esa vela, no tiene que ser en el mínimo de esa vela de ruptura, no necesariamente. Si este retroceso está por acá muy montado y empieza a hacer aquí la tercera parte de la transición, el stop va preferiblemente es debajo de ese momento en el que te metiste, ¿sí? Ok, Debajo de ese retroceso, ¿sí? okay, Eso con pero el... por ejemplo, para evitar el caso anterior. Ah, no, pero es que aquí nunca nos metimos. Aquí nunca digamos que estamos observando, perdón, es acá. Pero, Mira, digamos que estamos observando este escenario en el cual ya me pasó esta zona X o Y, exacto, ¿cierto? sí. Ujú. Aquí estamos en la primera parte de la transición. Si tú estabas adentro, ¿qué te he dicho yo? Una máximo 2. Y esto solamente es un scalping, que es la primera parte de la transición. Entonces aquí, cuando el precio empieza a devolverse, tú ya estás afuera. Pero mira, Marco, que, o sea, como tú habías dicho que tres, tú dijiste máximo tres porque hay unas que son chiquiticas. Pero como nosotros no sabíamos el futuro, no sabíamos que venías a grandota a romperla tan grande. Pues sí me entiendes.
Por eso, si lo haces simplemente ya y tú estabas viendo que se dio eso y ya te está diciendo, mira, no, no se está cumpliendo la transición, no va a haber una transición a etapa 2. Ok. Es que cuando te dije máximo 3 me hacía referencia al retroceso, Exacto. ¿sí? Y Pero en el ahí no hubo retroceso empieza la retroceso. primera, pero la primera te está llevando y te está diciendo, mira, no voy a hacer Ah, ok. transición, ¿cierto? Ujú. ¿Sí? Porque me pasé el mínimo de la vela de ruptura. No voy a hacer transición. Entonces ya Ahí es tú, posible que una transición que viaje hasta al mínimo o que yo le espere mejor en esa línea azul de la zona de... no, tú no vas a esperar, después hablamos de la táctica, cómo lo hacemos. Listo, pero básicamente digamos que lo que hacemos es que sea el retroceso y cuando se empieza a dar verdecita es donde te montas, ¿sí? Es decir, que el movimiento, que la vela inicie movimiento a favor de mi análisis, ahí es donde yo me tiro, ahí es donde yo me monto, para ya buscarle la consolidación, es decir, la tercera parte de esa transición, ¿sí? ¿Sí me voy a entender o muy enredado? ¿O lo volvemos a explicar? No, sí te das a entender, pues por mi ¿Sí? parte sí te entendí, sí. David, trata de ponerte al día para que le cojas el sabor, para que veas que es fácil. Aunque yo sé que aquí le vamos cogiendo el sabor, pero sí es importante las primeras clases para que entendas un poquito. Y además la primera clase te va a ayudar como un putas a entender por qué no te debes casar con una empresa o con un sector o con un índice. De entender cómo funciona esto, el tema de sumatoria de fuerzas, que es importantísimo. Mira, píllate la primera clase y la tercera. Por ahí estoy pidiendo la clase fue puta, que no quedó grabada. Bueno, sí, ya ustedes están en el grupo. Me la van a pasar por correo electrónico, yo se las paso. Listo. Cuando hablamos sobre el tema de los monos, que empezamos a hablar que el concepto de tendencia, ¿lo recuerdan? Esa clase no quedó grabada, lastimosamente. Entonces por ahí me van a pasar una clase que toque ese tema así similar. Bueno, entonces, los extremos de las de decisión, muchachos, ¿sí? Esos son los que te marcan a vos. Por ejemplo, acá estás viendo que, mira, esta zona, si el precio llegase a bajar, ¿sí? Esta zona, estos extremos de las de decisión, donde el precio llegase a bajar, es ahí donde ustedes, muchachos, que deben tener en cuenta cómo se comporta el precio, ¿sí? Si el precio acá llega y te llega con fuerza, pero no pasa, no, eso por abajo no quiere. El precio ahí es donde ustedes deben esperar que lo haga con fuerza, hijo de puta. Si sí va a seguirse, tiene que ser con fuerza, porque de lo contrario no se va a continuar para abajo. Va a ser solamente un retroceso en una tendencia para buscar continuar impulso. ¿Sí me hago entender? Nada de comportarse debilucho en los extremos de velas de decisión. Nada. Si esa vaina va a pasar, tiene que ser con huevitas. Y ahí sí decimos, venga, que esa vaina sí quiere. Pero si me la está pasando con fuerza, también incrementa en volumen. ¿Qué es lo que decimos? No, un momentico. ¿Sí? 3 partes es la transición que se va a jugar en 3 partes. Esta es un escalpincito. No voy a caer como todos estos estimulados acá, para que de pronto me la claven como lo hicieron acá. Me la juego en 3 partes. ¿Sí? ¿Cómo tiene que ser el comportamiento ahí? Así como está acá, vea. Que me lo pase con fuerza, puta, con fuerza. ¿Sí? Que se vaya maricada duro. Eso tiene que ser así. Porque si no, olvídese. Si el precio, por ejemplo, ahorita devolviéndose a esta zona, no me lo pasa con fuerza, y no que llega, olvídese. Esa vaina para abajo no es. ¿Sí? El precio tiene que pasar con fuerza. De lo contrario, en esa zona de X o Y, si no lo hace, por ejemplo, acá también teníamos otra zona de X o Y. Si no lo hace,
Si no me pasa con fuerza, ah, tiene que ser con fuerza, ¿cierto? Para que valga. No es con fuerza, entonces olvídese. Continuación, Nanay Cucas. Marco, yo veo que esas velas de soporte y resistencia tienen mucho volumen. Si fueran velitas pequeñas pero con mucho volumen, puedo también decir que ahí hay un soporte, una resistencia. No, no, no. Solamente vamos a hablar de las velas O que el tienen tamaño de la cuerpo vela. amplio, ¿sí? De las velas de decisión, que son las que tienen el cuerpo amplio, donde ellos decidieron estimular al mercado, meterse la mano al bolsillo, ¿cierto? No más. Solamente vamos a estar observando son esas. Usted ve estos extremos de velas de decisión y ahí es donde usted tiene que fijarse cómo lo está haciendo. Si me lo cruza con fuerza, bien, continuación. Y la jugamos en tres partes, una máximo dos pilas que en la segunda puede volver, el precio empieza a devolverse, pero aquí ya empieza a pintarse verdecito, entonces ahí te montas, esta es la tercera parte de la transición, y te coges un impulso, dos impulsos, y en este caso, pues se volvió al tercero, ¿cierto? Pero te puedes coger este movimiento, ¿sí? Los extremos de velas, y van a ver que ellos siempre por ahí van a volver a actuar con fuerza, siempre por ahí van a actuar con fuerza, con fuerza, con fuerza, con fuerza. Siempre ellos van a aparecer por ahí, moviéndose, arriba o por abajo, moviéndose, ahí, en esa zona de negociación. Los extremos de velas de decisión, muchachos. Mire esta otra vela de decisión, este extremo, ahí. ¿Sí? Ah, que no me pasa con fuerza, no. Que llega con fuerza pero no pasa, como acá. Y mucha gente estimulada, no, no. Esto no es continuación. Esto no es continuación. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. Y miren cómo funciona, porque es que tiene sentido. Ellos aquí metieron la mano al bolsillo. Entonces esta zona de negociación es importante para ellos. Y mire cómo la vuelven y la tienen en cuenta. Mire cómo la vuelven y la tienen en cuenta. Mire cómo la vuelven y la tienen en cuenta. ¿Sí ven? Entonces no se compliquen con el tema de cómo marco yo un soporte o una resistencia. No, los extremos de las velas de decisión. Es que si ellos se metieron la mano al bolsillo ahí, créanme, lo van a volver a hacer en esa zona de negociación. Y esa zona de negociación, esos extremos de velas de decisión se convierten en esa zona X o Y, en esas zonas X o Y. Y ahí es donde ustedes tienen que estar pendientes a observar cómo se están comportando ellos. ¿Sí? ¿Cómo carajos se están comportando? Si están pasando con fuerza, llegando con fuerza, saliendo con fuerza, si está teniendo pérdida de fuerza de interés. Lo que vimos con la relación del precio y del volumen, ahí, en esos extremos de las decisiones, donde los van a tener en cuenta. Vale, Marco, dime. en la anterior gráfica en la que estabas en TradingView, la anterior cita, ahí a esa. Marca ahí la resistencia un momentico, la última de arriba. ¿La qué? La última resistencia, es que como no puedo marcar acá, en donde dice Sí, tú puedes 13.400. marcar. Mira, esta herramienta tiene una opción que dice anotar. Búscate ahí en el panel de control una opción que dice anotar y ahí tú puedes rayar sobre esto. Ah, ya. Esta que está acá, esto, uy, ¿qué tal ese pulso? ¿Eso podría tomarse como una resistencia, esto? Sí, claro. Eso es un Y, extremo de y, vela de decisión. Esto y es cuando él una vela rompe de acá, decisión. como tú dices que rompe con fuerza, ya, Acá, míralo. ahí está, esa es una entrada, ¿sí me hago entender? No, aquí se juega en tres partes. Una máximo dos pilas que no me puede volver. O sea, mira, después te O sea, montas y yo tienes lo que entraría hacer. acá, aquí entraría, ¿En dónde? en Ahí. esta, ahí. Claro, O ahí sea, es donde se busca entrar. Cuando esta vainita ya yo entraría en esta verdecita de acá. en Cuando la esta vaina ya chiquita, empieza a poner verdecita, ahí te montas. ahí me monto.
Sí. O sea, que baja y ya no es como el factor de indecisión de él. No hay Hace dos rojas. retroceso y ya empieza a pintar otra velita del color de la ruptura, por así decirlo, pues. Si es para arriba o si es para abajo, ahí te tenés que montar. Oiga, bacano lo de poder uno anotar, que se vuelve más interactivo, no sabía. Sí. Chévere. Listo, no, perfecto. Sí, ya me quedó, ya me está quedando claro el tema de... Y mira que aquí hay volumen, si tú te das cuenta, rompe con volumen, si te das cuenta, mira. Exacto, normalmente las rupturas, como les digo, es que no es tanto que se dé una vela grande con incremento en volumen, es donde se da. Y Ujú. aquí está pasando con fuerza, tiene incremento en volumen, eso es bueno, ¿cierto? Sí, 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 si tú te das Sí, cuenta aquí, y como pues son esas, ¿no? sí, ya es distinto cuando llega pero no pasa. Ahí sí es donde usted dice, no señor, ¿cierto? Mira esta, aunque pues es muy pequeñito el rango, ahí está rompiendo, ¿cierto? O Sí, sea, baja, me rompe acá, pero aquí no bajó. sí. Ahí, ¿cómo se le diría eso? O sea, si te das cuenta que Trata de identificar más que todo los que tengan entre los rangos los promedios más grandes. Por ejemplo, esta es una zona importante. ¿Sí? Esta de acá, este extremo, estos dos extremos, es una zona ahí importante. Listo. ¿Sí? Ahí voy ya cogiendo el truco al volumen. Vale. Listo, gracias. Gracias. Listo. Continuamos. ¿Tienes otra pregunta ahí? Ya estoy entendiéndote mejor. Ya estaba perdido, pero ya estoy como adelantando. Ok. Bueno, entonces vamos a continuar. Ahí tenemos varios ejemplos. Ah, no, espere que esto se devolvió. Sí, mira, aquí tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, miren cómo el precio acá llega y sale con fuerza. Esta zona X o Y que tenía yo delimitada desde hace un tiempo. Es decir, el extremo de las de decisión. Esto se convierte en una zona importante a tener en cuenta, ¿cierto? En el futuro. ¿Cómo se está comportando el precio cuando llegue a esa zona? Pérdida de fuerza, también se nota por acá una pérdida de interés ligera, ¿cierto? Empieza el precio como a bajar el interés. ¿Qué te he dicho yo de eso? Pilas que te pueden traer la fuerza contraria, además de que, ¿qué sabes? Que ellos actuaron ahí, y si actuaron ahí, que es probable que vuelvan a actuar, y te están mostrando que no es para abajo. Entonces, si no es para abajo, ¿para dónde es? Pues para arriba, porque el precio sube o baja, ¿no? Y mira que sí, efectivamente, ¿cierto? Si tienes una zona X o Y, tienes que tener cuidado ahí en el futuro. El precio tiene que pasarme con fuerza si realmente va a continuar, ¿cierto? Mira este extremo de ver la decisión. ¿Mm? Es decir, aquí ellos se metieron la mano al bolsillo. Hey, tenga pilas con esa zona, tenga cuidado con esa zona que el precio sí lo haga. Mire, no lo hace, no lo hace, llega con fuerza pero no pasa. Ah, no, eso es estímulo. Y ellos actuaron ahí y vuelven y lo hacen en esa misma zona. ¿Mm? Tienes para arriba, entonces para abajo. Entonces mucha gente malacostumbra a solamente fijarse en los extremos de los picos. Es decir, si aquí me hizo un pico, entonces dicen que esta es la resistencia, ¿cierto? Y se van a la expectativa de que si el precio se empieza a devolver, van a buscar este nivel objetivo para salirse. Y no tienen en cuenta ni siquiera la negociación en el proceso de cómo se está dando, sino que dicen, no, es que este es mi nivel objetivo. ¿Mm? Pero no tienen en cuenta esto que les estoy enseñando, y es cuando cometen el error de eh, desaprovechar una ganancia que tuvieron en algún momento en un cambio de tendencia que era claro impulso, retroceso, impulso, y terminan perdiendo la plata, ¿cierto? Entonces, Marcos, una pregunta. dime, Esa vela verde grande que tú dijiste que tiene interés alto, ¿en este ejemplo sería una euforia o sería una continuación? Una es continuación, continuación,
El Porque el precio, soporte, el el punteado, precio ¿cierto? está pasándome con fuerza, no, está saliendo con fuerza de una zona X o Y, ¿cierto? Ah, ok. Cuando está saliendo con fuerza de una zona X o Y, ¿qué les dije yo? Positivo para continuación, ¿sí o qué? Listo. Sí, sino que no lo veía muy claro, pero sí, ya te entendí. ¿Sí? Ujú. Bueno, entonces, los extremos de las decisiones, y mire que actúan, y mire cómo volvieron y lo hicieron, ¿sí? Mire que aquí, con fuerza, pero no pasó, estímulo, estímulo, y pilas que si actuaron ahí con anterioridad van a volverlo a hacer, y ya, no, ya vimos que no es para arriba, y si no es para arriba, para abajo, ¿cierto? Ahí es donde ellos actúan, esos extremos de la decisión. Entonces ahí usted sabe que se puede coger un movimiento interesante, ¿cierto? Esta sí la voy a dejar para la próxima clase. Aquí tenemos los patrones. Esto lo vamos a pasar y vamos a hablar de esto. Sí, esto lo dejamos para la próxima clase. Quiero que se vayan es con esto que vimos tan importante del tema de los extremos de velas de decisión también, ¿cierto? Para que ustedes complementen el hecho de saber dónde están parados dentro de la negociación. Teniendo en cuenta una temporalidad por lo menos de 15 minutos, ¿sí? O más para el tema del análisis, para que observen esos extremos de las de decisión en esa temporalidad y sepan dónde están parados dentro de la negociación, observando esas zonas X o Y, que son los extremos de esas velas de decisión, el precio, cómo se comporta allí. A ver, yo por acá no tendré, esto porque está con delay. Bueno, 15 minutos. Vámonos con Nasdaq. ¿O con cuál? Sí, vámonos con Nasdaq. QZ 20. Vámonos a 15 minutos. Yo busco esta interpreta. Esto está configurado. Entonces acá, los extremos de las de decisión son los que ustedes van a tener en cuenta, de la temporalidad de 15 minutos. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Acá esta zona que ustedes están viendo, que es el extremo de vela anterior importante, esto y esto, o sea, acá y acá, es su zona X o Y, ¿sí? Van a tener en cuenta el anterior, de donde estén. O sea, aquí lo están viendo. Aquí el precio ahorita está subiendo. Si el precio llega acá a subir, y los invito a que observen más adelante, porque pues ahorita no me va a quedar, o claro que la gráfica, esto tiene un delay de 20 minutos. Puede que ya estemos, pero yo la veo en mi aplicación móvil. Este sí no tiene delay. La cuenta real. Vamos a ver. Estamos en Nasdaq. Ah, todavía no ha llegado allá. Está en 1547. Está por acá. 47 está por acá. Todavía no ha llegado. Todavía le falta. Pero van a ustedes a observar luego cómo se comporta el precio es ahí. Pues el niño. ¿Se le fue el papá? Sí. No, entonces van a observar cómo se comporta el precio ahí. Listo. Y en caso tal de que el precio vaya a bajar, cómo se comporta ahí. Mira acá cómo llegó con fuerza, pero no pasó. Y acá, a pesar de que el volumen está bajito, se logra ver el estímulo, ¿cierto? Pero es que no llegó, no pasó con fuerza, no pasó con fuerza. Bueno, y además de que en esta caída estábamos viendo esta pérdida de fuerza también, ¿cierto? Y de interés, perdón, de interés, de fuerza, perdón, arriba y de interés abajo. Esto ya les he dicho, pues que está para el movimiento contrario. Entonces, los extremos de las de decisión, muchachos.
Listo. Esas van a ser sus zonas X o Y, donde ustedes van a tener en cuenta dentro de una negociación. Por ejemplo, si usted dice ya me montó al alza, listo. Entonces, si ya me montó al alza en ese punto, entonces acá es donde se va a observar cómo se comporta. ¿Qué pasa, niño? ¿Se fue el papá? Ahorita vamos. Ahorita. Listo. Practiquen entonces ahí. Vale. Pasa, pues estás. ¿No? Esta sí fue cortica la clase de hoy. ¿Tienen alguna duda respecto al tema que vimos o hemos visto? No, perfecto. No, Marco, Ahorita ninguna yo. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, perfecto. Bueno, aprovechen pues para poner al día los que están atrasados o el que está atrasado y nos conectamos entonces mañana, Dios quiere. Vale, Listo, feliz Marco, noche. muchas gracias. Feliz noche para todos. Gracias por el tiempo. Chao. ¿Qué pasa?